¿Se acuerda que quedamos la última vez que le iba a hablar ahora en la segunda parte del capítulo 11? Ya le definí que los dos testigos están presentes y que es la iglesia nombrada como dos testigos. Y que solamente aquí se nombra de dos testigos, no en ninguna parte del Antiguo Nuevo Testamento se nombra así. ¿Por qué? Porque se nombra como la iglesia, como los santos, como el pueblo de Dios. Pero Juan usó aquí la palabra dos testigos para usar el lenguaje prestado y aplicarlo a la iglesia. ¿Me entiende? Ahora bien, la iglesia representada en los dos testigos, porque son los dos testigos. Solo el lenguaje dice dos testigos, pero es la iglesia. Ahora, mucha gente tomaba esto para decir que la iglesia no está allá y quedaron dos personas y quedaron dos testigos, y es una gran mentira, porque los dos testigos son la iglesia. Ya una vez que yo le definiré eso, no voy a redundar mucho. Vámonos a la parte que falta del versículo 5 y 6, que habla del poder de los dos testigos. El poder de los dos testigos. Y si es la iglesia la que está predicando vestida de cilicio, llamando al arrepentimiento, dando testimonio, el testimonio con la vestidura, en predicación también, como Mateo 24:14 dice, y se predicará este evangelio en todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora escuche. Voy a leer el versículo 5-6 del capítulo 11 para la segunda parte de Apocalipsis 11. Estamos en el centro de la iglesia como los dos testigos. Ahora hablamos de los dos testigos. Ya vimos que es la iglesia. Ahora vamos a ver del poder de los dos testigos. Sobre todo entendiendo que es la palabra, el mensaje, la predicación. Pero va mucho más allá, algo más. Escuche. Versos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Escuche bien. El poder de los dos testigos, versículos 5 y 6. Es claro. Dice aquí que el que quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos. ¿Cuál es ese fuego que sale de la boca de ellos? Que devora a sus enemigos. El poder de la palabra de Dios, su mensaje. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia viene chocando esas puertas y las viene abriendo, viene reventando. No va a detener el avance de la iglesia en su testimonio a todas las naciones hasta que venga el fin, en su mensaje, en su reunir al pueblo de Dios como iglesia, en esa reconstrucción del templo verdadero de Dios. Ya lo digo en este lenguaje porque ya lo expliqué en el pasaje anterior. Ahora escuche. Devora a sus enemigos porque sale poder de sus bocas, sale fuego de sus bocas, la palabra. Pero el que quiera hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Les dije anteriormente que el patio, o sea, una parte del templo, la parte del patio fue entregada a los gentiles y que los gentiles hollarán a la ciudad santa 42 meses. Ha habido persecución desde el primer siglo, ha disminuido un poco, pero se ha mantenido firme en el oriente y en otros países donde domina el musulmán, donde domina religiones de Budá y esas cosas, y eliminan a los cristianos, los matan, los queman iglesias. Pero ese levantamiento y esa persecución aumentará en el tiempo con la presencia mayor del anticristo, porque recuerden que la apostasía aumentará. Cuando la persona del anticristo haga uniones de gobierno, un gobierno, acá se va a acrecentar
la persecución contra la iglesia. Y ese anticristo tendrá un poder y una autoridad. Y va a aumentar la persecución, pero la iglesia va a terminar. Por eso, mientras tanto, la iglesia no está hollada del todo, porque no es en todos los países donde los cristianos son asesinados. O sea, no ha sido perseguida del todo. Aunque inició grandemente en el primer siglo, ha disminuido para que se cumpla esto y cumplir y llegar el evangelio. Por eso que Apocalipsis 20 dice que Satanás fue atado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Ves que uní este pasaje con el anterior en una relación, en una unidad de pensamiento. Entonces, hollarán a la ciudad santa en un tiempo, en los tiempos en la presencia del anticristo. La persecución aumentará, eso quiere decir hollar. La ciudad santa es la iglesia, que son los mismos dos testigos. Escuche bien esto. Mira como dice Apocalipsis 20. Note. Dice, cuando los 1000 años se cumpla, el año es la era cristiana, también se usa para el número 1000 años para hablar de la era cristiana. Se cumplan. Satanás será suelto de su prisión cuando termine hasta el fin el testimonio de la iglesia y la predicación, y los escogidos del Señor sean todos recogidos. Dios le dará cuerda a Satanás porque está atado, está limitado, dice los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20, y luego dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, en un lenguaje prestado del Antiguo Testamento, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales como la arena del mar. Muchos, todos y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió en la segunda venida. Vea, la persecución de todas las naciones, como la arena del mar, mucho, como Gog y Magog, que eran muchos, cuando aquella guerra, lenguaje tomado prestado de Ezequiel. ¿Qué es lo que quiero decir? De Ezequiel 38, el lenguaje prestado. Que mientras tanto, la iglesia cumple su testimonio en predicación. Está saliendo poder, fuego de la boca de ellos para devorar a los enemigos. Ahora, los que quieren hacerle daños y desean matarle van a morir de la misma manera, o sea, van a recibir el juicio de Dios. La misma manera quiere decir, el mismo deseo que tienen ellos se cumplirá solo en ellos mismos. Sí, que en muchas partes matan parte de la iglesia, apartan parte del pueblo de Dios. En pocas partes, perdón, porque en las muchas partes se va a cumplir al final de los días. Aunque estamos en un final, digo, un poquitico antes de la venida de Cristo. Ahora escuche bien. En la presencia del anticristo les dije, el poder de la iglesia está en su palabra. Ahora, estos 2 testigos tienen poder. El poder sale de la boca de ellos, fuego sale de la boca de ellos. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía. Aquí se usa la palabra profecía, y aquí en el versículo 3, cuando hablamos en el pasaje anterior, de quiénes son los 2 testigos, que es la iglesia, dice que Dios dará a sus 2 testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de silicio. O sea, es lo mismo, profeticen y profecía, en el sentido, por las vestiduras de luto, de arrepentimiento. Su mensaje es la predicación, es el testimonio a las naciones. Y será predicado este evangelio en todas partes del mundo, y entonces vendrá el fin. Pero para testimonio a las naciones, dijo el 24:14 de Mateo. Lo volví a recargar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el versículo 5 y 6 nos habla del poder de la palabra de Dios. Es un mensaje de predicación. ¿O es que acaso es literal que va a decir, descienda fuego del cielo, descienda, no hay agua? No. Nada va a detener a la iglesia, es lo que está diciendo allí, hasta que termine su testimonio. Aunque en el camino muchos de la iglesia o pocos de la iglesia mueran. Pero nada va a detener a la iglesia. Por eso que las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia. A una vez que se haya cumplido Mateo 24:14 y este evangelio haya sido predicado para testimonio de todas las naciones, una vez que haya acabado su testimonio, ahí la cosa cambia, porque la persecución va a aumentar.
Pero la iglesia va a terminar su testimonio. O sea, el poder de la iglesia está en su escritura. La iglesia ora al Señor, le pide dirección, sale a dar el mensaje. Vamos a vivir algo similar, aunque un poco mayor. Como los que vivieron en el primer siglo, muchos creyentes fueron perseguidos, pero sin dejar de predicar, y perseguidos sin dejar de predicar. Sé que llegará el momento en que la iglesia será apagada, pero cuando sea apagada, que en el siguiente pasaje veremos que será apagada como vencida, pero no es vencida del sí, porque dice allí en Apocalipsis 11:7, que eso nos da entrada para para otra parte del pasaje. Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí vencer y matar no es eliminar a la iglesia del todo, no, es apagar a la iglesia. Si muchos morirán, Apocalipsis lo dice. Ahora vamos a darle entrada a la tercera parte del pasaje. Ahorita no, eso es para la tercera parte. Mientras tanto, voy a dejarlo hasta aquí para que vean la primera parte y la segunda parte. La primera parte fueron los dos testigos, la iglesia como los dos testigos. Y la segunda parte, ahí está. Ahora, no voy a concluir sin aplicarle la apología. La gente dice que como sale fuego de la boca de ellos, hace alusión a Elías. Y la gente dice que como tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, tomando el lenguaje prestado del Antiguo Testamento, dice, hace alusión a Elías. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, hace alusión a Moisés. Y la gente entonces, por su mente literal, no entendiendo el lenguaje simbólico, llegan y dicen: ay, es Elías y Moisés. Otros, regresando al pasaje anterior, al punto anterior, dicen: no, tiene que ser Josué y Zorobabel. No, es que Josué y Zorobabel murieron. Entonces la gente, a costa de eso, van a decir: entonces Elías y Moisés, que Moisés también murió. Entonces Zorobabel, Josué y Elías murieron. Pues, y Elías no. Josué, Zorobabel y Moisés murieron. Entonces, otros llegan y dicen: no, entonces Enoc. Porque no murió, es Enoc y Elías. Pero a Enoc no se le conoce obra. Entonces las obras de Elías son añadidas a Enoc. O si es Elías y Enoc, las obras de Moisés son añadidas a Enoc. Tienen una confusión y se van a seguir confundiendo, porque tienen un literalismo. No, es un lenguaje prestado. Tomo de las obras de Moisés, que Dios usó a Moisés. Ahí nos dice el Señor eso. Y de las obras de Elías, para señalar el poder de la iglesia y de qué manera devora a sus enemigos, predicando la palabra. El espíritu, el poder del Señor va liberando, va quitando, va añadiendo a su pueblo lo que han de ser añadido, lo que han de ser salvo, y va venciendo a sus enemigos por el poder de la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, los que persiguen a la iglesia recibirán su juicio. Los que le prohíben en parte a la iglesia predicar, como los musulmanes en Irak, parte por allá, también recibirán su juicio. Como igual recibió parte del juicio los judíos que mataron a muchos profetas. Pero ellos siguieron predicando su palabra y la concluyeron. Y aquí está escrita la palabra del profeta, completa. ¿Me di a entender? Por eso es sencillo. Ahora, ¿cuál es la aplicación para la iglesia? Y la aplicación para la gente en esta segunda parte de Apocalipsis 11. La aplicación es sencilla. Muy, muy sencilla la aplicación. Ya tú que eras enemigo de Dios pasaste a reconciliarte con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Como dice Romanos 5. Tenemos paz para con Dios. Bueno, entonces escúchame. Tienes el llamado a predicar la palabra. Usa ese poder. Que salga ese fuego de la boca como parte de la iglesia y predica en cualquier parte donde esté. Pero predica con las vestiduras del luto y cilicio.
El silencio representa luto, pero representa también arrepentimiento. Predica como aquel que está arrepentido, el corazón arrepentido. Y que predica arrepentimiento. Que vean tu cambio. Que vean que ese poder con que tú predicas a otros, llamándolos a que dejen de ser enemigos de Dios y pasen a ser parte del pueblo de Dios, actúa en ti. Y ya no eres enemigo de Dios, si eres pueblo de Dios, si eres un santo y vives para Dios. Y que se vea en ti ese amor genuino, ese arrepentimiento, y que tú estás dándole testimonio doblemente, no solo en el mensaje, en la predicación, sino también con tu vida. Ese es el mensaje en esta segunda parte. Y ellos deberían de oír, pero esta parte le toca al Señor para que abra los oídos como los abrió los oídos de una mujer allá en el libro de los Hechos, que abriendo el corazón de Leida, de esa mujer, para que prestara atención a la palabra, Dios se encarga con su Espíritu Santo de romper cadenas. El enemigo espiritual, el diablo, que tiene ese cable entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezcan la luz del Evangelio, está siendo vencido día a día cuando pasa un creyente. Un hombre de muerte a vida, de ser enemigo a ser amigo, porque la iglesia, los dos testigos están predicando el Evangelio. Amén.